Bueno, buenas tardes. Alguien preguntaba sobre el ejercicio 8 del práctico, así que si quiere lo planteamos, después les puedo decir el resultado porque creo que lo tengo, y cualquier cosa me van preguntando, ¿sí? A ver el ejercicio 8. Dice, una empresa va a fabricar 10.000 cajas de madera cerrada, cuyas dimensiones serán 3, 4 y 5 metros. El costo de la madera que se emplea es de $1 por metro cuadrado. Y si las máquinas que se utilizan para cortar la madera en pedazos tienen un error posible de 0,5 centímetros, en cada una de las dimensiones, calcular básicamente empleando la diferencia total el máximo error posible en el cálculo del costo de la madera. Bueno, veamos, entonces tengo el ejercicio 8. Una caja, dice, que vamos a empezar haciendo un dibujito siempre, en lo posible. Entonces, si le llamamos X, Y Z a las dimensiones de la caja, me dice calcular aproximadamente, empleando la diferencial total, el máximo error posible en el cálculo del costo de la madera. Entonces, el costo de la madera depende, digamos, en realidad de la superficie de cada cara de la caja, ¿sí? Porque ahí les da el costo de cada uno de los lados, ¿no es cierto? Dice, el costo de madera que se empleará es de $1 por metro cuadrado. Entonces se está refiriendo a la superficie de cada una de las caras, ¿sí? O sea, la superficie total de la caja va a estar dada por, entonces, y ya planteamos el costo, ¿sí? El costo en principio va a depender de X, de Y y de Z, ¿sí? Y entonces va a ser igual a, supongamos el costo de lo que sería el piso y el techo de la caja, ¿sí? Esas dos, la superficie de esas dos caras son iguales, y la superficie de la cara, que sería largo por ancho o base por altura, como esto va a ser un rectángulo, supuestamente, sería entonces X por Y, ¿está bien? Y como la superficie de la cara de arriba es la misma, entonces será 2 veces por X por Y, sería 1, porque el costo es de 1 peso el metro cuadrado. O sea que como acá la cantidad de metros cuadrados va a ser 2 por X por Y, ¿sí? Porque eso me estaría dando la superficie total del piso y del techo, ¿sí? Pero eso, como me dice que sale $1 el metro cuadrado, entonces la cantidad de metros cuadrados multiplicado por 1 va a ser el costo de la fabricación del piso y el techo de esa caja, ¿sí? Y después lo mismo para, por ejemplo, los laterales. Supongamos este costado que tendrá una superficie de X por Z, o sea, ancho por alto. Y también por 2, porque la otra cara del fondo tendría la misma superficie, XZ, o sea, 2 por X por Z, y también por 1, aunque no hace falta escribirlo al 1, sería así. Luego sería el frente y el fondo de la caja, ¿sí? Y eso sería Y por Z, la superficie, y como el fondo tiene la misma superficie, también va a ser 2 por Y por Z. ¿Está bien? Bueno, no me acuerdo quién me había preguntado este ejercicio, que lo había preguntado en el foro. ¿El planteo inicial lo hiciste así para el costo? Sí, lo hice así. Buenísimo. Bueno, y entonces ahora necesito calcular, dice, empleando el diferencial total, el máximo error posible en el cálculo del costo. Entonces, el diferencial total del costo, ¿se acuerdan que hacíamos como un arbolito? Como el costo depende de 3 variables, en este caso X, Y y Z, entonces el diferencial del costo
va a ser la derivada parcial del costo con respecto a la primera variable x por diferencial de x, más la derivada parcial del costo con respecto a y por el diferencial de y, más derivada parcial del costo con respecto a x, con respecto a z, por el diferencial de z. ¿De acuerdo? Bueno, entonces mi diferencial costo, por ahora en función de x y z, va a ser, ¿cómo es la derivada del costo con respecto a x? Derivo esta expresión con respecto a x, siempre recordando todo lo demás va a ser constante, o sea que acá, derivando con respecto a x, el 2y es constante, y la derivada de x es 1, o sea que acá me queda 2y, 2y, más, ¿qué sería? Esto con respecto a x también me queda 2z, más 2z. Y esta derivada con respecto a x es 0, la de este otro término, ¿sí? Entonces, todo esto es la derivada con respecto a x por el diferencial de x. Más la derivada ahora con respecto a y, ¿qué me va a quedar? 2x más este, como no tiene y, la derivada es 0, y este será 2z por el diferencial de y. Y por último, más la derivada del costo con respecto a z, que me va a dar, esta derivada es 0, esta me va a dar 2x, más, y acá sería 2y, diferencial de z. Y ahora sacamos el diferencial del costo cuando x es igual a tal valor, y es igual a cierto valor, y z es igual a el valor que tienen ahí, ¿sí? Que les decía, las dimensiones eran de 3, 4 y 5. Entonces 3, 4 y 5, los valores de x y z, reemplazando, nos va a quedar ahí, entonces, 2 por y sería 2 por 4, 8, más 2 por z sería 10, por el diferencial de x es igual al diferencial de y, y es igual al diferencial de z, y todo esto es igual a, les dice que el error en el costo, el error en cortar la madera, dice en pedazos, es de 0,5 centímetros. ¿Sí? El error es de 0,5 centímetros. Pero como esto estaba dado en metros, los valores de x y z son 3, 4 y 5 metros, entonces esto 0,5 teníamos que pasarlo también a metros, ¿no? Sería metros, decímetros y centímetros. Sí, está bien, ¿no? Sería así. 0,5 metros. 0,005 metros. ¿Sí? Metros, decímetros y centímetros serían 0,5. Está bien. Entonces, el error en el diferencial sería, el error en cortar la bandera sería de 0,005 metros. Bueno, más. Y acá lo mismo, 2 por x, 2 por z sería 6. 2 por z sería 10. Y también por 0,005. Más, por último, 2 por x, 2 por y sería 6 más 8 por el mismo error, 0,005. Bueno, este es el error en la fabricación de una caja. Hay que hacer la cuentita, no sé quién me lo preguntaba, si lo había planteado así, te había dado así el valor. Sí, ahí me quedó 0,24 metros, sería. ¿Toda esa cuenta? Sí. Bien. Y a lo mejor en la respuesta, porque ahí te habla de 10.000 cajas, ¿viste? Claro, y lo multipliqué y Multiplicamos me por da 10.000. 2.400, sería. 2.400. Sí, entonces estaría bien.
18 por 0,05. Sí, está bien. 16 y esto. Y después por los 10.000. Y ese sería el resultado. Posiblemente haya un error en la respuesta si no te coincide, ¿sí? Ah, listo. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algún otro ejercicio previo? Si no, continuaríamos. A ver, con el ejercicio, bueno, el 9, el 10, 11, 12 son similares. Así que se los dejo. Son similares a este que hicimos recién, me refiero, ¿no? El 9 dice, obtener las derivadas parciales que se indican empleando la regla de la cadena. Nosotros en este caso teníamos, por ejemplo, el costo que dependía de estas variables, x, y z. Ahora en el ejercicio 9, a su vez, esas variables dependen de otras variables más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, en el 9, apartado A, borro aquí. Es como decir, supongamos que ahora el costo dependía de x y z, y a su vez la x quizás depende de otra variable t, o la y depende de otra variable t, y el z depende de otra variable t. Entonces quiero calcular el diferencial del costo, pero con respecto a t, ¿sí? Eso es lo que ocurriría en el ejercicio 9. Entonces, por ejemplo, en el 9, apartado A, dice lo siguiente, a ver. U es igual a x al cuadrado más xy y a su vez después les dice que x es r cuadrado más s cuadrado. Y la y es igual a 3r menos 2s. Bueno, entonces, si hacemos el esquemita como les decía recién, vemos que u depende de las variables x e y. Y a su vez la x depende de dos variables, en este caso de r y de s. Y la y también depende de estas dos variables r y s. Y entonces en el problema les pide, por ejemplo, allá la derivada de u con respecto a r, y también obviamente de u con respecto a s les debe pedir. De u con respecto a r y de u con respecto a s. Entonces, la derivada de u con respecto a r, este sería un diferencial, o sea que es la d derechita, digamos. Con respecto a r es igual a la derivada de u. ¿De quién depende u? Con respecto a x, esa sería derivada parcial, porque la u depende de x y depende de y. Entonces esa es la derivada parcial de u con respecto a x por la derivada de x que depende de r con respecto a r, más, ¿y de quién más depende la u? La u depende ahora de y, o sea, hacemos el caminito hasta llegar a r, ¿sí? La de u depende de x y la de x depende de r. Y ahora, ¿de quién más? La de u depende de y, derivada parcial de u con respecto a y, por la derivada de y con respecto a r estamos haciendo. Con respecto a r, ¿está bien? Esta es derivada parcial. Y bueno, esa es la derivada, o el diferencial, mejor dicho, de u con respecto a r. ¿Sí? Y algo parecido, siguiendo las ramas, hasta llegar a s, va a ser la derivada parcial de u con respecto a x por la de x con respecto a s, más derivada parcial de u con respecto a y por la de y con respecto a s. ¿Se entiende? Entonces, bueno, vamos a armar primero esta. Va a ser derivada parcial de u con respecto a x, es derivar esta expresión, esta u, que como depende de dos variables, es una derivada parcial, pero con respecto a x va a ser 2x más, esto me quedaría, la y como es constante, me va a quedar 2x más y.
¿No? ¿Está bien? Porque la derivada de esta x sería un 1. ¿De acuerdo? Y esto sería luego por la derivada de x con respecto a r. La derivada de x es esta expresión, r cuadrado más s cuadrado. Entonces, derivada de x con respecto a r, la s sería constante, o sea que la derivada de s cuadrado me va a dar 0 y la derivada de r cuadrado me va a dar 2r. Más, y acá du con respecto a y, es la derivada de esta expresión con respecto a y. Lo único que me queda es x, ¿no? Porque la derivada de x cuadrado, como no tiene y, me va a dar 0. Y la derivada de x por y con respecto a y, la derivada de la y es 1, y la derivada de x, perdón, la derivada de la y es 1 por la constante x que queda como está. Bueno, y la de y con respecto a r, que va a ser 3 en este caso, por 3. Bueno, y ahí dejo, esa sería, quedaría indicada la derivada de u con respecto a r. ¿Está bien? También me pedía, como les decía, la derivada derechita, derivada de, o diferencial total, mejor dicho, diferencial de u con respecto ahora a s, era la otra que me pedí. Y esto es, como decíamos, derivada parcial de u. ¿De quién de u? Depende u, de la x con respecto a x, entonces, por, y a su vez la de x, pero ahora con respecto a s. Derivada parcial de x con respecto a s. Más, y ahora sería derivada parcial de u con respecto a quién depende u, a y, por la derivada de y que depende de, bueno, o mejor dicho, quiero llegar hasta s, o sea que hacer de y con respecto a s. ¿Está? Bueno, ahora es cuestión de calcular las derivadas y ya estaría la derivada de u con respecto a s. Entonces va a ser de u con respecto a x. Es la que habíamos ya sacado acá, 2x más y. Pero ahora la de x con respecto a s, sería 2s. Más, de u con respecto a y, es la que ya habíamos sacado, me daba x. Pero ahora la de y con respecto a s sería menos 2. Menos 2. Bueno, y esa es la diferencial de u con respecto a s con respecto a r. ¿Sí? Bien. No creo que vayan a tener mayores dificultades en el ejercicio este. Y pasaríamos entonces al ejercicio, les decía, el 10, 11 y 12 son problemas parecidos al 8 que ya hicimos, o al 7 que ya habíamos hecho también. 7, 6, no me acuerdo cuál habíamos hecho el otro día. Veamos el ejercicio 13, donde ahí comienza el tema que vieron hoy con May, que es determinar los extremos relativos de una función de dos variables, en este caso dice si es que existen en el ejercicio 13, entonces. ¿Alguna duda de este? ¿Sigo entonces? Seguimos con el 13. Bien. Entonces, el ejercicio 13, que habla de extremos, en el apartado A tienen ustedes la función x cuadrado menos más y cuadrado menos 2x menos 6y más 14, creo que decía, más 14. Bueno, entonces, los que estuvieron presentes en el teórico de hoy o han leído por ahí la teoría, recordarán que hay algún par de teoremitas que tienen que ver con el cálculo de los extremos de una función. Un teoremita me dice que si una función tiene un máximo o un mínimo en un punto P, entonces ese punto P es un punto crítico de f, punto crítico de la función.
otro teoremita que me dice que cuáles son los puntos críticos entonces. Los puntos críticos son aquellos puntos en los cuales las derivadas parciales con respecto a x con respecto a y se anulan, o sea, valen cero simultáneamente. Entonces, el mecanismo para encontrar los puntos de máximos o mínimos de una función sería entonces encontrar esos puntos críticos, ya que si la función tiene un máximo o un mínimo, esos van a estar en los puntos críticos. Entonces, primero vamos a encontrar los puntos críticos y después hay un criterio que les permite, a partir de las derivadas también parciales de segundo orden, determinar si esos puntos críticos son máximos o mínimos, o por ahí pueden ser puntos de silla, tal como lo vamos a ver ahora en el práctico, ¿sí? O quizás no tiene extremos la función. Entonces, primer paso, buscamos los puntos críticos. Es decir, que para encontrar los puntos críticos, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las derivadas de fx y fi igualadas a 0. Es decir, se resuelve un sistema de ecuaciones el sistema de ecuaciones va a estar formado justamente por las derivadas parciales con respecto a x con respecto a y igualadas a 0. ¿Sí? Con eso voy a armar un sistemita. Resolviendo ese sistemita voy a encontrar los puntos críticos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la derivada parcial con respecto a x? Para esta función, la fx sería igual a derivar esto con respecto a x. ¿Qué me queda? 2x menos 2. ¿Está bien? Y la derivada con respecto a y, ¿qué sería? La derivada de y al cuadrado me daría 2y, porque esta de x cuadrado sería 0, ¿no es cierto? La derivada de 2x es 0, porque estoy derivando con respecto a y, y la derivada de menos 6y me daría menos 6. La derivada de 14 es también 0, ¿sí? Entonces, ahora sería, segundo paso, estas derivadas parciales igualarlas a 0. Y con eso armar un sistema de ecuaciones. 2x menos 2 igual a 0, con 2y menos 6 igual a 0. Se tienen que cumplir simultáneamente las dos condiciones. Por eso hablamos de un sistema de ecuaciones. Bueno, acá está fácil para resolver el sistema porque están las variables x e y separadas. De la primera ecuación puedo encontrar un valor de x que la satisface, sería despejando la x, me va a quedar 2 medios, o sea, x igual a 1, ¿no es cierto? Despejando la x de acá. Y despejando la y de acá, les va a quedar que y sería igual a, paso el 6, después paso el 2, ¿no? 6 dividido 2 me quedaría 3. ¿Sí? Entonces, ese punto crítico llamémosle P sub 0 si quieren, va a tener coordenadas x, y, es decir, 1, 3 en este caso. 1, 3. ¿Qué me dice esto? Que si la función, esperen que quiero ver la pantallita para ver si estoy escribiendo dentro del pizarrón o no. ¿Qué me dice esto? Que si la función tiene algún extremo, tiene que estar en este punto crítico. ¿Sí? Ahora, lo que me falta saber es justamente si este punto, si este punto crítico es un extremo, es decir, si es un máximo o es un mínimo, o si fuera un punto de silla no sería un extremo. Entonces, para determinar qué clase de extremo, si es que hay extremo, digamos, usamos el criterio de las derivadas, no sé qué nombre le habrá dado May, pero
se calcula lo que se llama el hessiano, ¿sí? Entonces, para afirmar o para decir, no me sale la palabra. Yo quiero saber si este punto es un punto crítico, si es un punto de máximo o mínimo o no, ¿está bien? Para saber si hay extremos, buscamos el hessiano. El hessiano era un determinante que se formaba con, llamémosle H si quieren, el determinante de una matriz de 2 por 2 formado por las derivadas segundas. Es decir, que acá va a ir la fxx, acá va a ir la xy, es decir, la cruzada, después va a ir la ix, y acá luego va a ir la fii. Es decir, que si calculamos este determinante, tendría que multiplicar la xx por la ii por la fii menos la fxy por la ix, que como estas dos son iguales, puedo poner directamente la fxy al cuadrado. ¿Está bien? Este hessiano, obviamente, después tengo que calcularlo en el punto P, ¿sí? Es decir, reemplazarlo, porque este hessiano me va a quedar también una función de xy, ¿sí? Entonces, si en el hessiano, al reemplazar por el punto P, si el hessiano evaluado en el punto P sub 0, digamos, ¿sí? El hessiano evaluado en el punto P sub 0 me da mayor que 0 y la derivada xx también en el punto P sub 0 me da también mayor que 0, entonces la función tiene un mínimo. Un mínimo, en principio podría decir relativo en el punto P sub 0. Acá cuando yo digo la fx reemplazada en el punto P sub 0, se supone que reemplazado en el punto 1, 3 sería en nuestro caso. Lo que reemplazo son las coordenadas del punto P sub 0. ¿Sí? Bueno, si el hessiano reemplazado en el punto P sub 0 me da mayor que 0 también, pero la fxx en el P sub 0 también, ¿sí? Me da negativa, menor que 0, entonces tendré ahí un máximo relativo en también P sub 0. Si el hessiano me da menor que 0, también siempre en el punto P sub 0. El hessiano me da menor que 0, entonces la función va a tener un punto de silla. Y la última posibilidad que se puede dar, es decir, el hessiano puede dar positivo, negativo o 0, otro no les queda. Si el hessiano me da 0, también es siempre en el punto P sub 0, que me estoy olvidando. Si el hessiano me da 0, entonces el criterio no se sabe. O no puedo determinar por este criterio si la función tiene un máximo o un mínimo o qué es lo que tiene ahí. No puedo determinar por este criterio. ¿Hasta ahí se entiende? A ver, pausamos un poquito. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguimos entonces? Bueno.
Seguimos. Esperen un cachito. Entonces, calculamos las derivadas segundas para armar el hessiano, ¿sí? Bien. En esto, por ahí lo más difícil es resolver este sistema de ecuación. En este caso, se trata de una función sencilla, entonces resultó fácil encontrar el punto crítico, ¿sí? Pero lo que más le va a complicar es resolver el sistema de ecuaciones por ahí. Calculamos, entonces, la derivada xx. En este caso, me da 2, ¿sí? Es decir, no depende de x ni de y. Entonces es simplemente constante. La derivada fxy cruzada, ¿qué sería? ¿O cómo encuentro la derivada xy? En la derivada parcial de f con respecto a x, tengo que derivar ahora la expresión con respecto a y. Y esto, como no tiene y, me va a dar 0. ¿Está bien? Si calcularan ustedes la fix, por eso les decía que acá quedaba el cuadrado en el hessiano, porque estas dos son iguales, ¿sí? ¿Qué me va a dar acá? La y con respecto a x, como no tiene x, también entonces esta derivada me va a dar 0. ¿Sí? Y después la f y y, es decir, que la derivada parcial con respecto a y, la vuelvo a derivar nuevamente con respecto a y. ¿Qué me va a dar? 2. En este caso también, ¿está bien? Si calculamos el hessiano en el punto 1, 3, ahora, recuerdan que el hessiano habíamos dicho que era la xx por la ii, ¿recuerdan? A ver, lo voy a recordar acá antes de calcularlo. El hessiano de xy era la f xx por la fii menos la cruzada al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, mi hessiano en el punto 1, 3 tendría que reemplazar estas derivadas parciales que normalmente quedan con x y con y, como les decía yo, y estas derivadas parciales van a quedar generalmente con x y con y. Y entonces lo que tengo que hacer es reemplazar en esas derivadas el punto crítico, o los puntos críticos, porque pueden llegar a tener más de un punto crítico, ¿sí? Bueno, en este caso, como estas derivadas segundas no tienen x, no tienen y, simplemente hago la cuenta. La fxx me dio 2, por la ii, que también me dio 2, menos 0 al cuadrado sería en este caso. O sea que esto me da 4. Entonces, ahora digo, como el hessiano en el punto 1, 3 me dio mayor que 0, 4 me dio, mayor que 0, y la fxx, también evaluada en el punto 1, 3 sería, me da 2, que también es mayor que 0, entonces sigo acá abajo, la función tiene mayor que 0, y la de xx mayor, entonces tiene un mínimo. Un mínimo relativo. Acá me tomo el trabajo de escribir todo paso por paso. Después ya en el próximo lo vamos a ir haciendo más, sin tanto detalle. La función tiene un mínimo relativo en el punto 1, 3. O sea, en el punto P sub 0 de coordenadas 1, 3. ¿Está bien? Bueno, así se encuentran los extremos, los máximos y los mínimos de una función. Les queda a ustedes el B y el C para tratar de resolver.
intenten hacerlo, cualquier cosa lo preguntan. En lugar de hacer de algún otro del 13, prefiero pasar a los ejercicios del 14 al 18 que tienen ahí, que por ahí les cuesta más en los problemas, digamos, como tienen ahí en el 14, 15, 16 hasta el 18. En realidad, lo mismo que hicimos en el ejercicio 13, vamos a aplicarlo para el ejercicio 14, el 15 o todos los que quedan. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que les pide? En el problema siempre les pide encontrar o un máximo o un mínimo. Por ejemplo, en el 14, fíjense que les dice, el producto sea lo más grande posible. O sea, me está diciendo que el producto sea máximo. En el 15, hallar tres números, bla, 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 tales que la suma la suma de sus cuadrados sea mínima. ¿Sí? O sea, en todos esos problemas, ustedes van a tener una función que se llama la función objetivo, que es a la cual quieren maximizar o minimizar, es decir, buscarle el máximo o el mínimo. Y van a tener lo que se llaman las condiciones, ¿sí? O restricciones, les dicen en algunos casos, que son los datos que les van a permitir a ustedes encontrar esa función f de x, y a maximizar o a minimizar. En principio esa función va a estar quizás en 3 variables y esas restricciones que le dan les va a permitir expresarla como una función de 2 variables. ¿Sí? Para empezar con uno fácil, vamos a arrancar con el 14. ¿Qué dice? Bueno, ¿qué dice entonces el 14? Obtener 3 números positivos cuya suma sea 24 y tal que su producto sea lo más grande posible. Entonces, 3 números positivos, tales que la suma sea 24, estoy anotando las partes principales del problema, digamos, los datos que ustedes tienen. Que la suma sea 24 y producto máximo, diría yo. El producto lo más grande posible, es decir, el producto quiero que tenga un máximo. ¿Está bien? Entonces, estos datos, 3 números positivos, que la suma me da 24, entonces voy a decir, sean X, Y y Z, esos 3 números positivos. ¿Sí? O sea, estamos diciendo que X y Z en principio me tiene que dar un resultado positivo. Porque entonces si uno de los puntos críticos me da -1, -3, 5, entonces ese punto crítico lo descarto, porque no me sirve. ¿Está bien? Que la suma sea 24, entonces ahí es fácil plantear. X más Y más Z tiene que ser igual a 24. Y que el producto de esos 3 números, X y Z, ven que en principio voy a tener una función que sería el producto, que va a estar dada en 3 variables, ¿sí? Que depende de X, Y y Z. Pero nosotros, con lo que vimos en el ejercicio 13, con lo que vieron en la teoría hoy, sabemos encontrar los máximos de una función de 2 variables. Máximos, los mínimos, los extremos, digamos. Entonces, este dato que van a tener, en este caso, que la suma es 24, en todos los problemas van a tener algún dato que relaciona las variables y de la cual pueden despejar, por ejemplo, z, en este caso, me va a quedar 24 menos x menos y. Y esa tercera variable la puedo reemplazar en mi función producto, acá, para poder ahora sí escribir el producto
como una función que dependa de xy solamente. O sea, voy a tener xy, ese sería mi producto, x por y, y por z, que ahora z, como depende de y y de x solamente, me va a quedar 24 menos x menos y. Y ahí tengo mi función producto, que la puedo acomodar para derivarla más fácil, en función de dos variables. xy por 24 me quedaría 24xy. Xy por menos x me quedaría menos x cuadrado y. Y después xy por y me quedaría menos, que dije, xy cuadrado. Bueno, y ahora empieza lo mismo que hicimos en el ejercicio 13. Es decir, tengo una función de dos variables, a la cual le quiero encontrar los extremos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero buscar el punto crítico o los puntos críticos, y después, con el hessiano, calcular o determinar si esos puntos críticos son extremos o no. Y si son, en este caso, me interesa que tenga un máximo, quisiera saber. Bueno, entonces vamos a sacar la derivada P con respecto a X. En principio sería 24y menos, bajo el 2 sería 2xy. ¿Sí? La derivada de x cuadrado me quedaría 2x, y la y que es constante sigue quedando constante. Menos, y acá con respecto a x, el y al cuadrado es constante, o sea que queda, y la derivada de x sería un 1, entonces y cuadrado. Ahora, la derivada de p con respecto a y. ¿Qué sería? Bueno, 24x, algo parecido va a quedar. 24x menos, cuando esto lo derive con respecto a y, va a ser x cuadrado. Y esto derivado con respecto a y me va a quedar 2xy. Menos 2xy. Bueno, como ahora tengo que armar el sistema, es decir, esta expresión igualada a 0, y esta también igualarla a 0. ¿Sí? Con eso armamos el sistemita para encontrar el punto crítico. ¿Sí? 24y menos 2xy menos y cuadrado igual a 0. Y la de abajo lo mismo, 24x menos x cuadrado menos 2xy. También igualado a 0. Bueno, una que se me ocurre para resolver este sistema, ven que ahora tengo mezclados las x con las y. Ya no es tan sencillo resolver el sistema. Acá en esto van a tener que recurrir a igualación, sustitución, alguno de esos métodos. ¿Sí? Entonces, uno que se me ocurre acá es, por ejemplo, despejar la x de esta ecuación de arriba, que si despejo la x, fíjense que el término que tiene x sería este 2xy, ¿sí? Menos 2xy. A ver, vamos a hacerlo paso por paso para que no se pierda. Sigo acá arriba. Este término menos 2xy lo voy a pasar al segundo miembro para que quede positivo. O sea que de este lado me estaría quedando 24y menos y cuadrado igual el menos 2xy, al pasarlo al otro lado me queda 2xy. ¿Sí? Y la ecuación de abajo la sigo manteniendo. ¿Sí? Por ahora estoy trabajando con la de arriba. Si quiero despejar la x, entonces este 2y lo paso dividiendo al otro lado. O sea, me va a quedar todo esto dividido 2y. ¿Sí? Es decir, 24y menos y cuadrado dividido 2y. Si distribuimos, acá puedo
distribuir este 2i, esto sería igual a x, ¿no es cierto? Y un pasito más, simplificando esta i con esta i, 24 dividido 2 me quedarían 12. ¿Sí? 12, y acá, ¿qué sería? Menos i cuadrado con la i, se me va a simplificar, una i de estas, y me va a quedar un medio de i. O i sobre 2, como quieran. Esto es la x, vamos a ponerle a esta ecuación 1, de 1, ¿sí? De 1, que sería esta, despejamos la x, ¿sí? Y ahora esa la voy a reemplazar en 2, en esta otra ecuación. ¿Sí? O sea, estoy haciendo sustitución, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese método? Despejo una variable de una ecuación y la reemplazo en la otra. Ahora, en la otra ecuación de abajo, en donde tenga x, voy a reemplazar por todo esto. Lo que vale la x sería, ¿sí? Entonces, la ecuación de abajo sería, pongo acá si quieren, reemplazando. Reemplazo 1 en 2. Reemplazo la x de 1 en 2, en la ecuación 2. ¿Sí? Y eso entonces me queda 24x menos x cuadrado menos 2 por x por, y ahora viene esta y, que la voy a, perdón, hice al revés. Despejé la x de arriba y la voy a meter acá abajo, perdón. Entonces, me va a quedar 24 por x, que es 12 menos un medio de y. ¿Sí? Menos x cuadrado. Otra vez iba a ser lo mismo. Menos x cuadrado, pero x es todo esto. O sea que tengo que hacer 12 menos un medio de y al cuadrado. ¿Sí? ¿Van siguiendo? Esto lo reemplacé acá en la x, o sea, x al cuadrado, y entonces me quedó todo este paréntesis al cuadrado. Y después, ¿qué viene? Menos 2 por x por y. Menos 2. Sí, ahí abajo no se ve la pizarra. ¿Acá no se ve? Ah, a ver, espérenme un cachito. Yo lo estaría viendo ahí, ¿eh? Yo también lo veo. ¿Lo ven? Bien, entonces decía, el 24 multiplicado a la x, que es todo este paréntesis, menos x al cuadrado, entonces me quedó todo ese paréntesis elevado al cuadrado, y por último sería 2xy, que voy a poner 2y primero, el 2 en la y, lo pongo primero, y eso multiplicando a la x, que sería este paréntesis, 12 menos un medio de y. Y todo esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Bien. Voy a tener que borrar acá arriba. Y seguimos por acá. Bien. No quiero borrar las derivadas parciales. Traten de tener la derivada con respecto a x con respecto a y, porque después vamos a necesitar sacar las derivadas segundas. Así que esta con respecto a x con respecto a y, ténganlas anotadas por si yo lo tengo que borrar. Hago estas distributivas acá. 24 por 12. ¿Cuánto me da eso? Muy bien. 2,88, ¿sí? Hago esta distributiva, ¿sí? Acá y acá. Entonces me estaría dando 2,88. Menos 24 por un medio de y sería 12i. Menos el desarrollo del cuadrado del binomio sería, ¿sí?
¿qué sería? El 12 al cuadrado, o sea, el primero al cuadrado, después viene el doble del primero por el segundo, y el segundo al cuadrado. Todo con un signo menos adelante, ¿sí? Entonces, 12 al cuadrado, 144, con un menos, me queda menos 144. Después vendría el doble de 12 por un medio de i, que sería negativo, pero con este menos me va a quedar positivo. Entonces, 2 por 12, 24, por un medio me vuelve a dar 12 por i, 12i. Y después tengo el 1 medio de i al cuadrado, que sería positivo, pero con este menos me quedaría negativo. Y dije 1/4 de i cuadrado. Bueno, acá también hacemos distributiva en este último término. 2 por i por 12 me quedarían 24i, negativo. Y el 2i por 1 medio de i, menos por menos me quedaría más. Y acá sería el 2 con el 1 medio, se simplificaría, me quedaría i cuadrado. Bueno, todo esto igualado a 0. Acá vemos que el menos 12i con un 12 positivo i que tengo acá se cancelan. El 288 menos 144 nos daría, bueno, 144. Este 1/4 i cuadrado y el i cuadrado positivo que tengo allá, primero vamos a poner el término con i, perdón, que sería menos 24i. Y ahora sí, este i cuadrado menos 1/4 de i cuadrado me quedaría 1 menos 1/4. Sí, o sea que eso nos da entonces más 3/4 de i cuadrado. Bueno, eso igualado a 0, nos quedaría encontrar por Bhaskara las raíces de esta ecuación. Espere que voy a revisar por las dudas las cuentas si nos estaría dando igual. ¿Qué número está el ejercicio 14? Sí, 3/4 del cuadrado menos 24i más 144. ¿Está bien? Bueno, eso igualado a 0 nos da un valor de i sub 1 que es 24 y otro me da 8. Si sacan las raíces por Bhaskara, les debería dar una 24 y la otra 8. ¿Está bien? Con ese valor de i, vuelvo a la ecuación 1, reemplazando el valor de i, sería 12 menos 1 medio por i. Entonces, y con eso encontraría que x, lo vamos a hacer por ahora esa cuantita, 12 menos 1 medio por 24. Y nos queda el x1 igual a esa cuentita, para no perder tiempo, nos daría 0, me parece, si no me equivoco. 24 y el x1 me daría 0, sí. Y después, este nos daría, con el 8, también reemplazando la i, les queda que el x2, digamos, sería 8. Entonces tendría puntos críticos un punto P1 de coordenadas 0, 24, que ese en realidad lo descartaría porque se acuerdan que en las condiciones del problema les decía que tenían que ser 3 números positivos. ¿Ah? Entonces este ya ni lo tendría en cuenta, si se quiere, ¿sí? No lo tendría en cuenta porque como me da 0, 0 no es positivo, ¿se entiende? Entonces ese punto crítico ya ni me interesa.
y un punto P sub 2 de coordenadas x2 y 2 sería 8, 8. Bueno, a los efectos de encontrar el hessiano necesitamos encontrar las derivadas segundas, ¿sí? Entonces, calculamos las derivadas segundas. Entonces tenía acá la P de x, P de y, voy a calcular Pxx sería esto, volver a derivarlo con respecto a x. ¿Qué me queda? Menos 2y. ¿Se entiende? Nada más, creo, ¿no? A ver, P sub x, esto es 0, y esto me queda menos 2y. Y la P dos veces con respecto a y me estaría dando menos 2x. Y la P cruzada, xy, me estaría dando, puedo derivar en la de x, derivar con respecto a y, o en la de y, derivar con respecto a x, como quiera. Si hago en la de x, la derivo con respecto a y, me queda 24, derivado con respecto a y, menos 2x, y menos 2y, ¿no? Vayan siguiendo ustedes por las dudas. A esta la derivé con respecto a y, o sea, 24, acá me queda menos 2x y acá me queda 2y, ¿está bien? Sí. Bueno, ahí tengo las derivadas segundas. Esto ya lo puedo borrar por ahora porque las primeras derivadas no me interesan ya. Ya tengo el punto crítico. Lo que me interesa ahora es encontrar el hessiano. Bien, entonces. El hessiano, ¿se acuerdan que era? Lo vuelvo a escribir. Era la derivada xx por la derivada y menos la cruzada xy al cuadrado. ¿Ah? Este hessiano calculado en el punto, o sea, estas derivadas yo las tendré que calcular en el punto P sub 2, porque dijimos P sub 1 no me interesa en este caso, en este problema, ¿sí? Si tuviera que calcular los extremos de la función, ahí sí, uso todos los puntos críticos. Pero para este problema en particular, como me decía que los valores de x y z, esos tres números que estamos buscando, tienen que ser positivos, entonces descartamos P sub 1 y solamente voy a calcular el hessiano en P sub 2. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar la Pxx evaluada en el punto 8, 8. ¿Cuánto me da? Bueno, la i vale 8, o sea, 2 por 8, 16, menos 16. La P y I también evaluada en 8, 8. Menos 2 por x, menos 2 por 8, también menos 16. Y la P cruzada, xy, en 8, 8, me daría 24, menos 2 por 8, 16, o sea, menos 16, menos 2 por 8, 16 otra vez. Y esa cuantita nos daría 24 menos 32, que es menos 8. Entonces ahora si evaluamos el hessiano en el punto 8, 8, sería la xx, me dio menos 16. Por la ii, menos 16 otra vez. Menos la cruzada al cuadrado, o sea, menos 8, o sea, menos 8 al cuadrado sería la cuenta. O sea que el hessiano me daría 16 por 16, positivo en este caso, 256. Menos 8 por 8, 64. Entonces,
O cuéntenme así. Bueno, en definitiva, el hessiano nos da mayor que 0, 2,56 menos 64. ¿Está bien? Entonces digo, como el hessiano es mayor que 0, el hessiano en P sub 0, no, en el P sub 2. Mayor que 0. Y la derivada XX, o sea, PXX, en el punto también. Si quieren, en lugar de poner P sub 2, ponen en el punto 88. Es lo mismo. En el punto 88, ¿qué nos da? Negativa, o sea, menor que 0. Entonces, entonces el producto será máximo para, bueno, y acá damos el resultado final, x igual a 8, o sea, cuando esos números son x igual a 8, y igual a 8, y hablaba de 3 números, recuerden que tengo un tercer número, que era el z, que ya lo borré, ustedes lo deben tener por ahí anotado, el z, ¿se acuerdan? Cuando habíamos... Me cayó una calculadora. Cuando habíamos despejado z por ahí, ¿se acuerdan? ¿Lo tienen por ahí anotado alguien? Quedaba 24 menos x menos y. 24 menos x menos y. Bien, entonces el valor de z sería 24 menos 8 y menos 8. ¿Está bien? O sea, 24 menos 16. Que también nos da 8. Entonces el producto será máximo cuando los tres números, en este caso, son iguales y valen 8 cada uno. ¿Está? Bien. Bueno, de esta manera tienen para trabajar los ejercicios que quedan, el 15, 16, 17, 18, con un poco más de dificultad, quizás en algunos que en otros. La dificultad por ahí, como les decía, para resolver el sistema, por ahí más que nada. Pero bueno, traten de plantearlos ustedes, porque estos ejercicios es bueno que lo intenten hacer solos. Intenten por todos los medios de plantearlo y tratar de resolverlo, vayan preguntando las dudas que tienen. Y cualquier cosa, entonces, o la próxima clase o en los foros, les vamos a ir dando una mano, ¿sí? No sé si alguien quiere preguntar algo más sobre todo esto.